Bueno, vamos a comentar esta obra de Weber que está publicada en El Político y el Científico. Este libro tiene dos ensayos, uno que es la política como vocación y el otro es la ciencia como vocación. Acá vamos a trabajar el político como vocación y es un ensayo de 60 páginas, 60-70 páginas, muy interesante. Un ensayo, es una conferencia, ¿no? Publicada en forma de ensayo. Este, es un estudio muy bueno sobre el poder, la política y el Estado. Lo podemos escribir dentro de los estudios más generales de Weber sobre la sociología del poder o la sociología política o la sociología de la dominación. Por eso esta conferencia la podemos complementar con el capítulo 3 de Economía y Sociedad, el capítulo 3 que habla sobre los tipos de dominación, que aquí los menciona, que sería también una sociología del poder. De hecho, hay unos libros que se editan de Weber que se llaman Sociología del Poder y solamente el capítulo 3 de Economía y Sociedad, que es un libro de 1000 páginas, ¿no? Solamente ese capítulo tiene unas 100-150 páginas. Luego está también la Sociología de la Dominación en Economía y Sociedad. Así que bueno, con eso más o menos tendríamos el esquema de Weber de por qué obedecemos o por qué el orden establecido funciona tal como está. Pese a que pueda haber perturbaciones o incluso, bueno, explica también por qué hay revoluciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiramos abajo cuando hay una revolución o cuando hay una rebelión o cuando hay una decadencia? Pero explicaría por qué, aceptamos la dominación y por qué unos pueden dominar a otros, ¿no? Que sería, bueno, algunas concepciones también marxistas tiene aquí. Eh, ya lo vamos a ver. Que toma de Marx algunos términos. Obviamente lo que quita a Marx es su visión utópica y terminal de la política. Esta idea del fin de la historia, de que la historia evoluciona hasta cierto punto en el que luego hay un fin y lo que viene ya es el final del cambio histórico, ¿no? No hay más cambios. Eso lo proponía, digamos, Marx con la sociedad comunista, bueno, en la que ya ahí no habría más dominados ni explotados ni explotadores, dominados ni dominados, todos los seres humanos vivirían en una situación de igualdad, sin opresión. Bueno, ese sería, él le quita esa visión utópica de Marx, eh, que es típica del siglo XIX, también la tenía Comte, Comte también tenía una igual, eh, los anarquistas también tuvieron una similar y los positivistas en general también tuvieron una utopía. Es propio de la visión marxista. Aparte, la visión marxista lo que tiene es que ofrece una visión en este sentido contraria a la de Weber, eh, que es finalista. O sea, luego de leer Marx solamente hay un camino que es la revolución política, ¿no? No podríamos tratar el político como responsable, como responsabilidad o la vocación política, porque no existiría nada de eso. Digamos, estudiar Marx sería y aplicarlo a la política es solamente con un único objetivo que es hacer una revolución política. Bueno, Marx, Weber, lo que tiene es que explica mucho más el siglo XX, ¿no? Y nuestras sociedades, que lo puede hacer el marxismo, que es una teoría de práctica que lleva a la práctica. Bueno, esto no quiere decir que hay que descartar a Marx ni nada por el estilo, solamente que si vamos a estudiar para estudiar el uso del poder en la actualidad, en el siglo XXI y durante el siglo XX, estamos mucho más cerca de la sociología de Weber que la de Marx. Pero bueno, Weber va a tomar algunas de él, algunas visiones de Marx que son interesantes. Aquí este ensayo es una conferencia, la publicó en 1919, un año antes de morir, y bueno, se publicó en El Político y el Científico. Acá, bueno, en Economía y Sociedad retoma algunas ideas que estaban acá, como dijimos. Eh, en Economía y Sociedad hay una definición que vamos a trabajar acá, que ya está en este libro, porque en esta obra ya Weber había definido el poder
como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de su probabilidad. Eso lo decía en Economía y Sociedad, en esta obra lo va a decir de otra manera. Pero bueno, el poder ya lo definía como la probabilidad de imponer la propia voluntad en una relación social contra la resistencia del otro. Eso sería lo que yo quiero lograr, lo que nosotros queremos lograr. Tenemos, por más que hayan voluntades en contra, la podemos imponer. Eso es tener poder. Bueno, esta definición subyace a lo largo de toda la digresión de la política como vocación que vamos a trabajar ahora. En esta ocasión Weber definirá la política como el estudio de la influencia sobre la dirección de la asociación política. Es decir, el Estado, que es la mayor asociación política que conocemos. Acá empezamos con el gráfico que vemos ahora. Pero nos metemos de lleno en el texto. Weber lo define así entonces. La política es estudiar la influencia sobre la dirección de la asociación política. Cualquier asociación política. En este caso vivimos como el Estado es la mayor asociación política. La influencia sobre la dirección sería entonces sobre el Estado. O sea que bueno, la política es eso. ¿Para qué actuamos en política? Para poder tener mayor influencia en las decisiones que toma el Estado. Que como ya sabemos es el que tiene el monopolio de la violencia legítima, que aparte de esa definición de Weber sobre el Estado la hizo originalmente en este ensayo. Bueno, luego define el Estado Weber en este ensayo, que es el Estado. Un Estado es una comunidad humana. Un Estado es una comunidad humana que se atribuye con éxito al monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado. Bueno, y luego vemos dos veces la definición del territorio, ¿no? La política es la influencia sobre el Estado siempre en un territorio, y el Estado también ejerce el monopolio del uso legítimo de la violencia física también dentro de un territorio. Fuera de un territorio hay otro Estado, ¿no? Bueno, luego tenemos que los que actúan en política indefectiblemente luchan o empujan por el poder. Bien sea por fines ideales o egoístas. Eso Weber lo menciona como dos posibilidades que pueden estar juntas o no. Luego, bueno, los fines ideales al principio luego se confunden con los fines egoístas, que es cuando vivimos de la política, que es el estado de desarrollo actual de la política y de la política en la época en que Weber estudió esto en Alemania. Además de esto, dice Weber, habla de los tres tipos de dominación, que son los tres tipos de dominación que también menciona en Economía y Sociedad, en el capítulo 3, que es, como habíamos dicho, Sociología del Poder, publicado en un libro que se llama Sociología del Poder también. Bueno, así que las personas que actúan en política, o sea, los políticos, que serán el principal objeto de reflexión de esta conferencia, tienen la finalidad de obtener ventajas de esta capacidad del Estado para ejercer la violencia legítima. Alrededor de estas finalidades que inicien una lucha por el poder contra otros grupos políticos que buscan iguales fines. O sea, participar del poder que ofrece hacerse cargo del Estado o formar parte de él, ¿no? Tener acceso a el uso es como una herramienta con la que podemos utilizarla contra otro, ¿no? Sería como un arma en este caso el Estado. Y entonces, bueno, lo que luchamos es por tener la posibilidad del acceso a esa arma, bien sea por fines, como dice Weber. No le importa a Weber si estos fines son ideales o altruistas o egoístas. Lo que le importa es estudiar la naturaleza de esta lucha, que es lo que él hace aquí. Bueno, esa es la idea. Queremos los partidos políticos, y cuando actuamos siempre en política, lo que queremos es acceder a mayores porciones del Estado. Y para eso, bueno, tenemos que integrar el gobierno. Obviamente hay distintas maneras de acceder, bien por las urnas, a la fuerza. Eso también no es algo que
que Weber elimine como posibilidad, ¿no? Acceder de una manera no democrática. Aunque igualmente este estudio está enfocado sobre todo donde hay lucha política de partidos políticos y donde hay democracia, ¿no? Eh, pero bueno, bien podemos adaptarlo a sociedades totalitarias o dictaduras, que es lo mismo, ¿no? Eh, o sería otra forma de legitimación, nada más. Así que dice Weber que el Estado es una dominación de hombre sobre hombre. Si acá vemos lo que tomaba de Marx, la explotación del hombre sobre el hombre. Bueno, él dice el Estado es la dominación de unos hombres sobre otros hombres. Los conservadores sobre los liberales y los progresistas sobre los liberales, los religiosos sobre los no religiosos, los laicos sobre los no laicos, los hombres sobre las mujeres o las mujeres sobre los hombres. Esta es la idea que subyace en este ensayo. Esto, y además la pregunta que se hace Weber es ¿cómo es posible la dominación de unos hombres sobre otros? Y acá a donde llega es a las tres tres justificaciones internas o legitimaciones de la dominación, que responden a cómo es posible la dominación y también cómo a por qué obedecen los hombres. Y bueno, acá tenemos los tres tipos de dominación: dominación tradicional, carismática y legal. La carismática vemos el patriarca, el príncipe, la autoridad teológica, sería el régimen de las costumbres, ¿no? Las monarquías. Luego tenemos la autoridad carismática, que es el heroísmo, entendido el heroísmo no en las luchas, en las cruzadas religiosas, ni o en las grandes epopeyas de la literatura, sino el heroísmo dentro del mundo político. O sea, tener cierta capacidad carismática para llegar a las personas y para ir contra la corriente o ir contra las fuerzas que se nos oponen. Eso necesita la autoridad carismática, un poco de heroísmo. A su vez, don de la gracia, también lo llama Weber, que es la autoridad carismática, ese don de la gracia que tienen muchas personas, de poder convocar, de formar una autoridad alrededor de ellos. La autoridad sindical, por ejemplo, el líder sindical tiene sin duda un don de la gracia, por el cual cuando hay 40, 50 reunidos, esa persona surge de la masa y se transforma en líder, en autoridad. Luego de transformarse en autoridad, eso legitima que unos hombres sean dominados por otros, ¿no? Unos dicen, bueno, este hombre con este carisma logró reunir muchas voluntades y nosotros dominamos con él a otros, u otros nos dominan a nosotros, ¿no? Bueno, así que la autoridad carismática es el heroísmo, el don de la gracia, el personalismo, las capacidades individuales. Y luego tenemos la autoridad legal, que es lo que nos da las normas, el derecho, ser un servidor del Estado o las normas creadas racionalmente. Obviamente se confunden las tres dimensiones, se confunden, sobre todo la que más se confunde en la política de una democracia liberal como la que conocemos, tanto en Europa en 1919 como puede ser en América Latina, es la legal y la carismática, ¿no? Y luego, bueno, la tradicional sin duda también funciona y hay que tenerla en cuenta, pero la carismática y la legal funcionan de una relacionada con la otra, sobre todo porque la carismática luego se convierte en legal, ¿no? Y luego la legal puede ser socavada por una autoridad carismática, pero a su vez una autoridad legal también influye cierto respeto y por más que carezca del carisma, si está puesto allí por las normas constitucionales, también es una forma de autoridad. Bueno, esos son los tres tipos de dominación. Y luego, bueno, lo que quiere responder Weber en este ensayo es a que la respuesta a por qué obedecemos,
por qué no lo sublevamos o por qué el orden se perpetúa a lo largo del tiempo es, dice Weber, porque hay una dominación organizada, que este es un término excelente, una dominación organizada y continuada en el tiempo, que esto es lo que va a llevar luego a la burocracia, y el Estado lo que crea es una dominación organizada a través de aparatos burocráticos muy interesantes, muy especializados y muy técnicos, ¿no? La dominación organizada y continuada en el tiempo requiere un control del personal ejecutivo y de los instrumentos materiales de la administración. Además, necesita obediencia hacia los depositarios del poder legítimo. Esto acá dice que justamente el líder también tiene que obedecer a los depositarios del poder legítimo, o sea, a los que lo pusieron allí. Los que los pusieron allí pueden haber sido personas de la iglesia, personas de cierto partido político, una clase social, una clase empresarial, la clase de los obreros, de los sindicatos. O sea, esos son los depositarios del poder legítimo. Puede ser también una organización secreta, digamos, masones, grupos vinculados hasta el narcotráfico. O sea, los depositarios del poder legítimo no son necesariamente el pueblo, ¿no? Sí son el pueblo, parte del pueblo, y puede haber un movimiento de masas que produzca una dominación organizada, pero no necesariamente tiene que ser el pueblo. Bueno, esta dominación organizada, ¿qué es lo que precisa? Precisa de un personal administrativo, que es lo que más le va a interesar a Weber, que es por la respuesta por la cual existe la dominación política. Este personal administrativo es lo que él llama el representante exterior de la dominación política. Son los aparatos del Estado que nosotros vemos efectivamente, la justicia, la policía, los burócratas, los jueces, también, en fin. Ese es el representante exterior. Luego, como habíamos visto, la legitimación interior era los tipos de autoridades, de dónde venía este personal administrativo, que son la carismática, la tradicional, etcétera. A su vez, bueno, ese personal administrativo debe obediencia al poder legitimador, y ese personal administrativo trabaja para este poder legitimador a cambio de recompensas materiales y honor social. Por eso todo el personal administrativo del Estado tiene muchas recompensas materiales, capacidad para vacaciones, sin duda seguridad laboral, y luego honor social, promesa de ascenso. Bueno, todo esto necesita el personal administrativo. Por eso el político, cuando accede al poder, si quiere continuar con esta dominación organizada, debe tener en cuenta esto, ¿no? Incluso si va a hacer un intercambio de personal, tiene que igualmente mantener las recompensas materiales y la capacidad de tener honor social. El honor social, imagino que es más ser una persona que se destaca dentro del personal de los empleados, ¿no? No es un simple funcionario, no es un simple empleado, ni un obrero, ni un barrendero. Tiene un cierto honor social, aunque no sea un empresario. Luego de esto, bueno, la vocación política, que es a lo que Weber apunta en este ensayo, que es a descubrir qué es la vocación política. La vocación política es la base de la dominación carismática. El político siempre es un político que descubre en algún momento una vocación política, que es una personalidad con vocación de conducir a hombres. Eso es lo que sería un político o alguien que tiene vocación política. Una persona que no rehúye a conducir hombres, a conducir a otros hombres, contra otros hombres, ¿no? Por bienes altruistas o egoístas, como habíamos dicho antes. La vocación política, bueno, la descubre la persona que se va a convertir en el líder político y que va a aspirar a acceder al Estado.
al gobierno, que es el instrumento de dominación del Estado, de uso del Estado. Y a su vez este político es una persona a la que no se le obedece ni por tradición, como al rey, como a un rey, ni como a un papa, ni como a un clérigo, ni por estatuto o por una norma. Tampoco es porque está escrito. Rompe con todo eso, es realmente la verdadera dominación en el sistema democrático, eh, y de régimen de partidos, es el de la dominación carismática. Aunque luego los instrumentos mayoritarios sean los de la dominación legal racional. Eh, Así que bueno, este líder nos domina por eso, con su personalidad. La personalidad carismática puede, a su vez, concluye Weber, dice que luego que surge esa personalidad carismática que domina a hombres, que de alguna manera sería como si lo queremos analizar en términos económicos, sería como un empresario de las voluntades políticas. Una persona que tiene clientela, ¿no? La clientela es gente que lo escucha, lo respeta y que le da autoridad. Esa personalidad carismática, dice Weber, puede, y en la mayoría de los casos, llega a aspirar a vivir de su trabajo. ¿Y qué es vivir de su trabajo para un político? Bueno, es vivir de político. Se convierte en político como profesión. Por eso este ensayo también puede ser la política como profesión, o la política, bueno, como vocación política. O sea que vocación política es igual a desarrollar tu profesión de político. Así que la pregunta es, ¿cómo logran mantener su dominación los poderes políticamente dominantes? Bueno, porque hay una dominación organizada, dice Weber, hay un personal administrativo. Y acá volvemos a lo que veíamos antes. Esa es entonces, bueno, la respuesta que él le da a por qué obedecemos, o por qué obedecemos a un líder. Porque ese líder, bueno, carismático, llegó a establecer un control sobre la dominación organizada, y a su vez aprendió el oficio de político y accedió también a los servicios de el personal administrativo, a controlar al personal administrativo, que por lo general a veces es el funcionariado estatal, es mucho más permanente que el político que llega, ¿no? Pero la dirección política se la da el político y no el personal administrativo. Bueno, así que lo que tenemos entonces es una dominación organizada, el régimen de acá, creo que bueno, vamos a ver el tercer gráfico. Dice Weber que el personal administrativo puede poseer los medios de producción o puede estar separado de ellos. O sea que el personal administrativo puede ser dueño de los medios administrativos o usufructuario. Esto es también otra analogía marxista, en el sentido de que el empresario es dueño de los medios de producción y el proletariado está separado de los medios de producción, es un empleado, es un trabajador. Bueno, Weber hace la misma analogía para estudiar el aparato estatal. El personal administrativo entonces, antes del ascenso del Estado, del Estado moderno del siglo que se produjo sobre todo en el siglo XIX, y con el crecimiento del Estado burocrático, antes, en la Edad Media, en el antiguo régimen, podía existir que el personal administrativo controlara los medios administrativos, sea poseedor. Entonces el político o el rey debía obediencia al personal administrativo, que era a su vez dueño de las armas, era dueño de los recursos para reprimir, era dueño de los edificios. Entonces el rey se encontraba, bueno, contra esa limitante. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Bueno, el Estado burocrático quitó a todos los dueños, los expropió.
Entonces ya no hay dueños de los medios de producción, de los medios administrativos. Los dueños, o sea que los que sería la iglesia, por ejemplo, los reyes, autoridades tradicionales sobre todo, ¿no? O ejércitos propios, privados, paralelos. Por ejemplo, si hubiera una organización privada que quisiera apropiarse de una provincia, bueno, debería hacer una guerra civil, digamos, pero no podría lograrlo porque el Estado expropia de una manera tan eficiente la posesión de los medios administrativos que los termina dejando sin medios administrativos. O sea, a las personas autoorganizadas serían las personas. Por eso no es posible el anarquismo, digamos. ¿Por qué no existe el anarquismo? Bueno, porque no hay dueños de los medios administrativos, que serían en este caso los anarquistas, quisieran ser dueños de las producciones de petróleo, de la zona, dueños de las oficinas. Esas organizaciones serían privadas, dueños de las armas, traficarían y usarían las armas para defenderse de una manera autónoma como propietarios de los medios administrativos, ¿no? ¿Qué hizo el Estado? El Estado los expropió durante el siglo XIX y ya en el XX, por supuesto, y en el XXI ya ese proceso está terminado. Pero Weber ya lo había adelantado hacía 100 años, porque este ensayo tiene 100 años. ¿Qué es lo que dice Weber? Que el Estado burocrático es la característica del Estado moderno. O sea que decir modernidad es decir Estado burocrático, contrariamente a lo que podría creer, por ejemplo, Spencer en el siglo XIX, que todavía protestaba contra el Estado burocrático, eh, o los anarquistas de izquierda, que también enfrentaban el Estado burocrático. Si hay Estado moderno y si va a haber modernización, si va a haber una escuela para todos, un sistema de salud para todos, un ejército y una policía nacional, va a haber entonces modernización y va a haber sí o sí Estado burocrático. Ese Estado burocrático va a controlar los medios totales de la organización política. O sea que no va a haber posibilidad de organización política por fuera de ese Estado burocrático. Y además van a estar reunidas bajo un solo dirigente, que en este caso va a ser el primer ministro o el presidente. Por eso, el presidente de cualquier república democrática actual, de un Estado burocrático y de un Estado moderno, controla todo este personal administrativo y todo este aparato burocrático, ¿no? Un solo dirigente, que es el que llega al poder. Y no va a tener, salvo que tenga algunos problemas de legitimación, no va a tener problemas en ejercer la violencia legítima que te da el poder del Estado para aplicarla en todo el territorio. Por eso los presidentes tienen tanto poder. Y y desde entonces hasta ahora nos preguntamos quién es el presidente de tal país y en tal país. Porque ese presidente, ese único dirigente, reúne todo este aparato burocrático abajo. Reúne la sanidad, la educación, el ejército, la policía. Y por eso es sumamente interesante saber quién es ese único y dirigente único. Que bueno, por eso vienen las luchas políticas y de fracciones políticas por el poder, ¿no? Acá luego vamos a ver cómo el político carismático va a ser fundamental en este juego, ¿no? Bueno, entonces dice Weber que el Estado moderno completa la separación del personal administrativo de la posesión de los medios materiales de administración. El proceso de separación, bueno, de los poderes intermedios de la educación, de la seguridad, el Estado moderno completa ese proceso. Entonces ya no hay personas que sean dueños de los medios de producción. Todos pasan a ser usufructuarios. Todos los individuos de una sociedad están separados de los medios administrativos. Porque ¿quién los controla? Solamente el Estado los controla. Una entidad abstracta, ya no personas reunidas en una plaza, ya personas reunidas en un barrio, ellos ya no controlan los medios administrativos.
Entonces, bueno, el Estado moderno completa la separación del personal administrativo de la posesión de los medios materiales de administración. O sea que personal administrativo pasan a ser ahora funcionarios, empleados del Estado. No son dueños de los edificios, ni los policías son dueños de sus armas, ni el jefe de los policías es dueño del personal policial. El jefe de los bomberos no es dueño de los bomberos y de los edificios. Todo es del Estado, ¿no? Del Estado moderno. Y esta frase es sumamente interesante. El Estado moderno, dice Weber, es un expropiador del poder político. Es el mayor expropiador del poder político, es el Estado moderno. ¿Que a quién se lo saca? A la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil entrega todo su poder al Estado moderno. Bueno, luego entonces la política como vocación es interesante porque el político va a ser el principal agente en este Estado moderno y burocrático. Dice Weber, en la política como vocación, uno vive para la política o vive de la política, que es algo mucho más allá de la evaluación moral de que hay que vivir para la política por los ideales. No, esto es sumamente importante, o sea, se vive de la política, no está exento de vivir por ideales, de tener ideales. Pero es un proceso que se termina de cumplir en el siglo XX, en el que por más ideales que tengas y valores altruistas, el final es vivir de la política. Pero en un principio uno comienza viviendo para la política, ¿no? Comienza viviendo actuando por causas justas y sin dinero, poniendo dinero incluso. Hablando con vecinos, con gente. Realmente se vive para la política, pero se completa el proceso cuando se vive de la política. Vivir para la política es cuando se vive para una causa, sin duda todos lo hacemos, actuamos en política por una causa continuamente, pero luego se vive de la política cuando es fuente económica, que es la democracia actual, la política actual, los partidos políticos que pujan por acceder al poder, ya todos, casi todos, bueno, salvo los partidos minoritarios cuando recién comienzan, ya viven de la política. Hay más los políticos, más los partidos que han accedido al poder, que ya han accedido al poder, que tienen algunos municipios. Bueno, esos ya son partidos que viven de la política y lo usan como fuente económica. Así que, bueno, de aquí surge de la idea de la política como vocación que adopta el líder carismático, que luego deriva en una autoridad racional legal, que simplemente se acepta porque están los estatutos, pero en un principio tuvo que ser carismática. Se completa este proceso del político profesional. El político surge e inventamos el político profesional, que es casi como el carpintero o el empresario, el vendedor, el comerciante. Es una nueva figura de la democracia y del Estado burocrático moderno. A su vez dice Weber que el político profesional debe ser económicamente prescindible. Y como el político debe ser económicamente prescindible, lo más lógico es que termine viviendo de la política. ¿Qué quiere decir prescindible? Quiere decir que sus ingresos no deben depender de que se deba dedicar a una actividad económica personalmente. Debe poder delegar. Entonces, bueno, no se puede dedicar a la política el empresario que tiene que estar controlando la mercadería, o sea, realmente el empresario que trabaja, ¿no? Bueno, el empresario no puede dedicarse a la política. Tampoco puede el trabajador, el albañil, el funcionario, el que tiene que cumplir un horario. El funcionario estatal puede ser, eso lo vamos a ver luego. Porque no podés delegar tu trabajo, ¿no? El pintor no puede delegar su trabajo, o sea que tiene que dejar de ser pintor para poder ser un político profesional. Por eso cuando un albañil o un pintor o una persona de la clase trabajadora, incluso un sindicalista, se convierte en líder y político profesional, empieza a vivir de la política, porque tiene que ser económicamente prescindible.
Entonces, en un principio solamente el rico, el que le sobra el rico, no el empresario, sino el rico o el rentista, podían dedicarse a la política. Personas que tienen ya una base de ahorro fuerte para financiarse y dedicarse a vivir para la política, no de la política. Serían ricos y rentistas, en un principio. Por supuesto, ya eso es en un principio. Alguien puede vivir así, pero no es como funciona la política hoy día, ¿no? Donde los que se dedican a la política no son los rentistas, sino que son personas que viven de la política. Pero Weber acá está hablando de en sus orígenes, cuando se vive para la política. Luego también el que puede vivir para la política y que es económicamente prescindible en un principio es el abogado. Por eso el abogado, dice Weber, es el que se convierte en un principio en el político profesional. Es una persona que no tiene por qué estar 8 horas trabajando personalmente en una oficina. Puede atender casos en distintos lugares y puede a su vez delegar trabajo. Dice Weber, por eso el abogado puede ser económicamente prescindible. También luego va a hablar Weber, otro que va a ser económicamente prescindible es el periodista. Por eso el periodista también se va a dedicar a la política y va a tener facilidades para dedicarse a la política, porque puede delegar las tareas del periodismo en periodistas que recorren un territorio, escriben, y el periodista podría simplemente escribir una nota dentro del periódico y luego dedicarse activamente a la política. Incluso el diario podría estar al servicio de causas políticas. Y luego, bueno, cuando se completa el ciclo, cualquier persona puede vivir de la política. Solo que tenés que abandonar tu profesión. Si tu profesión era comerciante, vas a pasar a ser ya no un comerciante, sino un político profesional. Pero para eso vas a tener que entrar en el sistema político del partido. Así que el político profesional puede ser prebentario o puede ser también un funcionario asalariado, y esto es sumamente interesante, que lo primero que hacen los políticos profesionales es tratar de acomodarse en alguna dependencia del Estado, en alguna oficina, dirección, subdirección, y pasar a ser un funcionario asalariado. También estaba el prebentario, que también funciona, pero es más orgánico el funcionario asalariado. Y esto no importa la ideología política, ¿no? Tanto para los conservadores o liberales o progresistas, la manera que tienen en el estado burocrático actual de funcionar como políticos profesionales es convertirse en funcionarios asalariados, ellos mismos u otros, ¿no? A veces un político puede delegar estas tareas de funcionario y él luego recibir un sueldo del partido, porque 100 funcionarios podrían aportar para su salario, por ejemplo. Pero acá vemos cómo empieza el político a entrar dentro de el personal administrativo, a mezclarse con él y bueno, sacar recursos para poder ser económicamente prescindible, que es lo más importante, ser económicamente prescindible para poder vivir de la política. Luego el funcionario asalariado puede convertirse en jefe de partidos políticos. Y los jefes de partidos políticos pueden recompensar servicios legales con cargos de todo tipo. Ya habíamos hablado de recompensas materiales, de honor social, pero también los servicios legales, si nosotros servimos a un político, pueden venir por el lado de que tengamos un cargo político, un cargo dentro del Estado y convertirnos en un funcionario asalariado, que es bueno, es cuando completas el ciclo. Las personas que se dedican en un partido a la militancia, todos han llegado a este punto en el que son los que, al menos que han tenido, los que tienen poder, han llegado a ser económicamente prescindibles. Y para hacer eso han tenido que convertirse en funcionarios asalariados. Y luego, bueno, como funcionario asalariado vas teniendo poder, incluso puedes tener por debajo tuyo a otros que te obedezcan. En fin, esa es la idea que trae Weber en esto. Luego dice Weber, el periodista
como político profesional a sueldo. Esto lo vamos a ver este nuevo. Voy a subir este video y voy a dejar la otra parte para conectarla de nuevo porque lo hice un poco largo esta primera visión. Sí, voy a leer las conclusiones que yo había sacado hasta ahora. El Estado, dice Weber, que es una dominación de hombres sobre hombres, ofrece tres justificaciones internas para efectuar este hecho, tres legitimaciones básicas de dominación. Las legitimaciones del poder de la dominación responden a la pregunta de ¿por qué obedecen los hombres? Y bueno, ahí están las tres tipos de dominación que Weber manejaba, la tradicional, la carismática y la legal. Continuando con su estudio del poder, Weber nos hace pensar en la dominación organizada y continuada en el tiempo. Ella requiere un control del personal ejecutivo y de los instrumentos materiales de administración, así como de la obediencia hacia los depositarios del poder. Dentro de esta dominación organizada aparece el personal administrativo, que es el representante exterior de la dominación política. Este personal, compuesto de hombres de carne y hueso, simples mortales, deben obediencia al poder del legitimador y reciben a cambio recompensas materiales y honor social. ¿Por qué Weber titulará a esta conferencia La política como vocación? Pues porque lo que hace en esta ponencia teórica es hacer una radiografía de lo que llama la vocación política. Es esta vocación la base de la dominación carismática, ya que incita a la personalidad como vocación de conductor de hombres a jugar el juego de la discusión pública. Weber considera que en la modernidad no se obedece por tradición ni por estatuto o normas, sino por la autoridad que rodea a la personalidad carismática. Y esta personalidad puede en un momento determinado, que es el actual, y el actual también de Weber, aspirar a vivir de su trabajo. El político descubre que puede vivir de político, de conducir hombres, o sea, puede convertir la política en su vocación. Otra pregunta que se hace el sociólogo alemán es ¿cómo logran mantener su dominación los poderes políticamente dominantes? A lo que Weber responde, y aquí volvemos al concepto mencionado antes, porque existe una dominación organizada. La dominación organizada se compone de personal administrativo que puede poseer los medios de producción o puede estar separado de ellos. Pensar en una dominación organizada nos conduce inmediatamente a pensar en un Estado burocrático, que es la característica del Estado moderno. Este Estado controla los medios totales de la organización política reunidas bajo un solo dirigente. Aunque Weber no lo dice, podemos pensar que se refiere al presidente de un país o al primer ministro. Además, este Estado burocrático moderno, o a un dictador también, se puede aplicar al presidente de un país, a un primer ministro y también a un dictador. Además, porque el dictador ya no se opone al Estado moderno burocrático. Además, este Estado burocrático moderno completa 1. La separación del personal administrativo. 2. De la separación de los medios materiales de administración. Completa la separación del personal administrativo de los medios materiales de administración. ¿Por qué se completa este proceso? Bueno, porque el Estado moderno es un expropiador del poder político de las asociaciones o comunidades locales que detentaron parte del poder antes de su aparición. Weber distingue dos cualidades diferentes de la política como vocación. 1. Se vive para la política o se vive de la política. Ocurre lo primero cuando uno milita por una causa. Ocurre lo segundo cuando la política se convierte en una fuente económica y de recursos, que será la cualidad que más estudiará Weber en esta conferencia. Cuando surge el político que vive de la política, lo que no excluye que también tenga ideales, nace el político profesional. El político profesional debe ser económicamente prescindible, es decir, su ingreso no debe depender de que se deba dedicar a una actividad económica personalmente, como el caso del empresario, el comerciante, el vendedor, el obrero, el albañil. Weber descubre que, con la salvedad natural de los ricos y los rentistas,
Son los abogados los profesionales que pueden dedicarse a la política como vocación porque son económicamente prescindibles. El político profesional debe ser o preventario o funcionario salariado. Además, los políticos profesionales que se convierten en jefes de partidos políticos deben recompensar los servicios leales con cargos de todo tipo. Además del abogado, Weber señala que el periodista puede ser un político profesional a sueldo. Y acá volvemos a el periodista, que es lo que dejamos para la última placa, que es la más interesante porque acá vamos a